Tu fruto es crecer. La reflexión bíblica en esta oportunidad la encontraremos en aquella sección del Sermón del Monte que habla de una puerta estrecha y de un camino angosto, lo cual nos reporta una visión de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Por eso he nombrado a este sermón como la estrechez del Evangelio. Importante es tener en cuenta esta característica cuando nos declaramos seguidores del Evangelio, y espero que el Señor pueda hablarnos a cada uno de nosotros en esta hora. Mateo 7, versos 13 y 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Yo leo esto y pienso en aquel concepto tan extendido, casi una bandera de lucha que han levantado los autodenominados grupos progresistas, y es este concepto de apertura de mente. ¿Lo ha escuchado usted? Se basan en lo que ellos conciben como tolerancia, pero que no es la tolerancia tal cual la conocemos nosotros, sino una nueva tolerancia que básicamente no se enfoca en las personas, sino en sus pensamientos y acciones. En otras palabras, lo que el mundo hoy llama como tolerancia tiene que ver con aceptar y estar de acuerdo con lo que otros piensen, sin importar la posición personal. Ahora todo esto es muy mañoso, muy malintencionado, porque cada vez que uno como cristiano da su parecer, enseguida viene el ataque, la censura justamente de aquellos que se jactan de su tolerancia, entre comillas. Hay todo un doble estándar que se ha ido posicionando peligrosamente en nuestra sociedad. Hay quienes lloran y protestan por la muerte de un gato o de un perro, pero celebran y bailan porque una madre le ha quitado la vida a su bebé antes de nacer. Lamentablemente no son pocos los cristianos que ceden a este tipo de pensamiento, los denominados cristianos progres. Solo decirles que el Evangelio de Cristo nada tiene que ver con esta filosofía. Se nos quiere hacer creer que ser abiertos o anchos de mente es una virtud donde nada se filtra, todo se acepta, siempre y cuando alguien no le censure o le diga: yo no comparto tu forma de pensar o considero que está mal tu postura. Una vez alguien me confrontó diciéndome que los cristianos son muy cerrados de mente y que por ende son gente muy retrasada, muy retrógrado. Yo le dije: cuidado, no seas tan abierto de mente, no se te vaya a caer el cerebro. Bueno, por supuesto se trataba de alguien que yo conocía y podía darme esas licencias, pero claramente no lo tomó bien. ¿Saben? Me preocupa el adoctrinamiento al que están siendo expuestos nuestros niños y jóvenes desde las escuelas. Creo que como padres y como cristianos tenemos que poner mucha atención en todo esto. Pero claramente, una de las acusaciones que enfrenta frecuentemente el cristiano verdadero es el de la estrechez. Estrechez de mente, estrechez de pensamiento, que no tiene la suficiente amplitud para moverse en medio del mundo, que el mundo está avanzando, pero él se ha quedado detenido en alguna parte del tiempo, y por eso muchos ven al cristianismo una amenaza sobre su concepto humano de disfrutar la vida. ¿Por qué? Porque los cristianos son estrechos, aguafiestas, retrógrados y todo lo demás. A veces pienso que vivimos en medio de una sociedad tan abierta, tan llana a las dimensiones del mundo y de su pecado inherente, que cualquier restricción a su manera de vivir la vida o desarrollar sus conceptos sobre ella se ve como algo incómodo y hasta inapropiado. Y como decía, aún dentro de ciertas personas que se consideran creyentes en Cristo, muchas veces se da esto también. Un hombre de mundo, de mentalidad abierta, contrasta con la del hombre de mente estrecha que se denomina a sí mismo cristiano. Y por desgracia, muchos cristianos, especialmente gente más joven, tienen miedo de que le tilden de mente cerrada.
Pero saben, el cristianismo, el cristianismo siempre, prácticamente desde que ha ido contra la corriente del mundo. Si usted quiere ser amigo de Dios, Santiago llama almas adúlteras a quienes pretenden estar bien con Dios y con el mundo. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y creo que debemos ser muy claros en esto. Debemos tener celo por la santidad, celo por la vida de Cristo. No podemos estar bien con Dios y con el mundo, no es posible. La amistad del mundo es enemistad contra Dios, estimado. No se puede ser amigo de ambos porque entonces no se tiene nada claro. En realidad no seríamos de aquí ni de allá. Y saben, no es que el cristiano sea estrecho en su manera de pensar. Lo que pasa es que el Espíritu Santo lo llevó a evolucionar y a interpretar correctamente aspectos tales como la verdad, la libertad, la vida, entre otras virtudes que lamentablemente se van extinguiendo en la sociedad en que vivimos. El cristianismo, más que censurar al mundo, lo que hace es, en nombre de Dios, llevarlo a que conozca la verdad, porque es la verdad la que nos hará verdaderamente libres como personas. Juan 8:31 y 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No podemos conocer la verdad fuera de Dios. El Evangelio no es una serie de prohibiciones. El Evangelio es el conocimiento y la relación vital, dinámica con el Cristo vivo y verdadero. Por eso nos privamos de tanta estupidez que vemos todo el tiempo en el mundo. Por el contrario, procuramos la salvación del pecador. ¿Y cómo no? Si Cristo Jesús murió en lugar de ellos para darles vida y vida en abundancia. Si somos cristianos, no tratemos de imitar al mundo. No tratemos de parecernos a aquellos que viven en incredulidad. Si buscamos parecernos a alguien, parezcámonos a Cristo cada día. Efesios 4 dice que Dios estableció ministerios en su iglesia, en la iglesia de Cristo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Me temo que hay iglesias muy abiertas en este tiempo, en el mal sentido de la palabra, como aquella iglesia de Asia, de Tiatira, a quien el Señor le dice: tengo contra ti, tengo algo contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Se fija cuál era el problema? Que era una iglesia muy tolerante, en el mal sentido de la palabra. No filtraba, no manejaba códigos de doctrina o códigos de conducta. Todos eran bienvenidos. Llegó esta mujer que se decía profetiza y en nombre del Señor enseñó a fornicar y sedujo a los siervos de Dios. Que Dios hable a su iglesia. La iglesia debe recibir a todos, claro que sí, porque debe predicarle a todos. Pero cuidado, no todos pueden llegar y profetizar y hablar cosas arrastrando a la confusión y al desmedro moral. No, no puede cualquiera subirse al púlpito de la iglesia a hablar. Debe ser personal calificado. Cuidado con ese tipo de aperturas. Ese tipo de tolerancia ha traído mucho daño a la iglesia de Jesucristo. La doctrina no cambia. Pueden pasar los años, pueden cambiar las culturas, pueden caer gobiernos y levantarse gobiernos. Y la palabra de Dios sigue exactamente igual, sin variación alguna. Jamás el Señor cambió su enseñanza a fin de que las personas pudieran sentirse más cómodas con ella. Era exactamente lo contrario. El que quería seguirle debía ajustarse a las demandas del Evangelio.
Saben, el mundo necesita escuchar el mensaje de Jesucristo, no una copia endulzada del Evangelio. No el venga a Cristo y se le van a solucionar los problemas. No. Si alguien quiere seguir al Señor, tome su cruz cada día. Niéguese a sí mismo y sígale. Y siempre va a ser así. Cuidado con las congregaciones endulzadas, líquidas. La vida cristiana requiere una disciplina que se llama santidad. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Existe un peligro muy real dentro de ciertos cristianos y aún congregaciones de desarrollar una especie de complejo de inferioridad ante el mundo, por temor a no ser tomados en cuenta o a ser considerados retrógrados o estrechos de mente. Pero entre nosotros, ¿qué importa lo que diga el mundo? El texto que tomamos al comienzo de Mateo 7 no es un texto negativo. Por el contrario, es un texto tremendamente positivo. Dice que no solo no debemos temer que nos llamen estrechos o retrógrados, que es la palabra que comúnmente usa el mundo para decirnos, sino que de hecho, si de verdad queremos ser cristianos dignos de ese nombre, debemos esforzarnos por hacernos estrechos. No como algo negativo, sino como algo sustancialmente positivo, como creyentes en Cristo. Debemos entrar por la puerta estrecha y debemos caminar por el camino angosto. Saben, me llama la atención que esta palabra estrechez, que tanto critica al mundo, sea la misma que usa Jesús en este pasaje. ¿Por qué habla nuestro Señor acerca de entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto? El Señor nunca dijo nada accidentalmente. Tenía todas las letras del abecedario bajo su dominio y sin embargo eligió deliberadamente estas palabras para describir su forma de vida aquí en la tierra. Mirándolo detenidamente, hay ciertos aspectos en que el Evangelio de Cristo es verdaderamente angosto y quisiera compartir con ustedes algunas consideraciones en este momento. El primer aspecto en que observamos esta angostura en el Evangelio es que el Evangelio se limita a una sola cosa específicamente. El Evangelio de Cristo se reduce a una cuestión: el alma del ser humano y su relación con Dios. En la Biblia encontramos una gran cantidad de historias, de hombres y de naciones, y muchos temas más. Sin embargo, la Biblia no es una enciclopedia. La Biblia no es un libro que nos dé unos pocos conocimientos acerca de muchas cosas. La Biblia es un libro que nos da un gran conocimiento sobre una cosa: la vida. Es el manual de la vida. Es el libro del alma. Es un manual que trata una sola cuestión: la reconciliación del hombre con Dios. Si alguna vez hubo un libro de texto especializado, es este libro. Si alguna vez hubo un especialista sobre la faz de la tierra, ese fue nuestro Señor Jesucristo. En un sentido, predicó un solo sermón y el tema de ese sermón fue este: el alma del hombre y su relación con el Dios eterno. Permítanme dar algunos ejemplos al respecto. Un día nuestro Señor se encontraba en el campo con sus discípulos y a su alrededor observó un granjero sembrando la tierra. Al observar al granjero vio una analogía para su sermón. Miren a ese hombre, dice Jesús. Está sembrando la semilla en la tierra. Hay diferentes tipos de tierra donde se siembra. Y la tierra será juzgada por su respuesta a la semilla que el granjero está sembrando en ella. ¿Saben?, dice él, yo soy el granjero. Yo soy el que labra la tierra. Estoy sembrando la semilla que es la palabra de Dios y que lleva a la vida eterna. Y finalmente los hombres, las personas, serán juzgadas por su reacción a esa semilla que fue sembrada en sus vidas. En otra ocasión, en el campo, nuestro Señor vio los distintos árboles en un huerto. Está bastante claro que nuestro Señor tenía grandes conocimientos de horticultura, pero no fue eso lo que le llevó a dar un discurso acerca de esa cuestión. Él dice: miren esos árboles, pueden dar buen fruto o mal fruto. Finalmente serán juzgados
por la clase de fruto que den. Y dirigiéndose a sus discípulos les dijo: ustedes son exactamente igual que esos árboles. Por sus frutos se verán o sus frutos van a demostrar lo que hay en sus vidas. Sus obras van a dar cuenta de lo que hay en sus corazones. En otra ocasión el Señor estaba en el campo y observó los lirios y los pájaros volando y dijo: si Dios se preocupa por los lirios del campo y los viste y alimenta a los pájaros que vuelan, ¿cuánto más se preocupará por ustedes? Y así podría seguir mostrándole los discursos de nuestro Señor y veríamos cómo constantemente utilizaba las cosas que le rodeaban para ilustrar este gran tema: el alma del hombre y su relación con Dios. Yo no sé si usted ha escuchado hablar del Evangelio sencillo. El secreto de la sencillez del Evangelio es este: Jesús de Nazaret, siendo el Hijo de Dios y viviendo en perfecta relación y comunión con su Padre, Él sabía lo que era importante y lo que carecía de valor. Pasaba por alto lo secundario o menos importante y se entregaba única y completamente a las cosas importantes de la vida. Desechaba lo irrelevante y se entregaba por completo a lo pertinente o a lo que importaba más en última instancia. El secreto de la sencillez del Evangelio descansa en el hecho de que echaba todo a un lado excepto la cuestión de la necesidad del alma. El Hijo del Hombre, dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso claramente contradice totalmente todas nuestras ideas y nuestros conceptos modernos. Hoy en día tendemos a juzgar la grandeza del hombre no por su sencillez, sino por su complejidad. Sin embargo, ahí estaba el mismísimo Hijo de Dios y hasta los niños obtenían algo de él. La gente del vulgo podía comprender claramente su mensaje. ¿Por qué? Porque siempre hablaba de algo que entendían. Quizá alguien puede estar versado en muchas de las artes y ciencias, quizás sea un experto en política o una eminencia en muchos asuntos, pero la pregunta que hace la Biblia es muy clara, es muy sencilla. ¿Sabes cómo vivir? ¿Sabes en qué consiste la vida realmente? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo, de conocimientos así como de riqueza, y perdiere su alma? Y luego viene la gran invitación de Jesús: entren por la puerta estrecha. Es decir, vuelve al principio, a la cuestión importante, a lo esencial que es el alma. Pero la angostura o estrechez del Evangelio no acaba ahí. Ese es meramente el principio. Descubrimos que el Evangelio se estrecha aún más. Los antiguos filósofos griegos estaban muy interesados en el alma como concepto, como idea, y hablaban y debatían mucho con respecto al alma. A diferencia de ellos, el Señor estaba interesado en el alma de la persona, en el alma individual. Es profundamente cierto que el Evangelio es personal. No habla a grupos ni se detiene en generalidades. Habla a cada persona en particular y trata el tema en particular. Y por supuesto que esto disgusta a ciertas personas. En Juan 4 hallamos una analogía perfecta de lo personal que es el Evangelio de Cristo. Cuando se encuentra con una mujer samaritana en un pozo, estaba demasiado cansado para acompañar a los discípulos a comprar comida a la ciudad, o por lo menos eso es lo que pensaban los discípulos, y descansó junto a la boca de un pozo. Entonces una mujer fue a sacar agua y de inmediato se produjo un debate religioso. ¿Pertenecía ese pozo realmente a los judíos o a los samaritanos? ¿Y dónde debía adorarse exactamente? Aquella mujer parecía muy astuta. Ciertamente era una experta en el arte de las respuestas ingeniosas. Estaban en este debate religioso cuando de pronto el Señor se vuelve personal. Se dirige a la mujer y le dice: mira, anda y llama a tu marido. Mostrando así que la conocía perfectamente, conocía todo acerca del tipo de vida que vivía. Es como si le hubiera dicho: mujer, siendo lo que eres, no tienes derecho a hablar acerca de la adoración y de Dios. Ni siquiera eres capaz de organizar tu propia vida. No tienes derecho a expresar tus opiniones sobre estas cuestiones eternas. Comienza por ti misma primero. Ve, llama a tu marido.
Y cuando pongas en orden tu vida, entonces estarás acreditada para hablar. ¿Se fija? El evangelio es personal. No podemos salvarnos por familias. No podemos salvarnos como congregación. No podemos salvarnos colectivamente. No nos salvamos uno a uno. Es algo personal. Es algo particular. Es algo entre usted y Dios. Por eso es importante preguntarse con honestidad: ¿he entrado por la puerta estrecha? Es necesario preguntarse de manera personal: ¿estoy preparado para encontrarme con Dios y verle cara a cara? ¿Estoy preparado para el juicio? ¿Sé en quién he creído? ¿Está mi alma en una buena disposición? ¿Tengo una convicción personal de pecado y un conocimiento personal de Dios? Pero saben, la angostura del evangelio no acaba ahí. Se estrecha aún más al insistir en que tiene algo que decir con respecto a nuestra conducta y a nuestro comportamiento. No se contenta meramente con poner el alma en contacto personal con Dios, sino que insiste en dictarnos el tipo de vida que debemos vivir. Por eso mucha gente no está dispuesta a seguir el evangelio de Cristo. No quieren esa clase de compromisos. O si lo siguen a su manera, porque no están dispuestos a someterse a las demandas del evangelio. Pero no hay forma de seguir a Cristo a menos que estemos dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Pero se ha dado cuenta de que si cada hombre y mujer fuera tan estrecho como el evangelio de Cristo quiere que seamos, ¿no haría falta un tribunal de divorcios? ¿No haría falta un tribunal de justicia? ¿No haría falta cárceles ni policías? ¿Por qué? Porque el mundo sería prácticamente un paraíso. Sería perfecto como Dios mismo es perfecto. La angostura del evangelio, y lo digo con reverencia, es la angostura que hay en Dios mismo. Ojalá todos nos volviéramos estrechos para poder pasar por la puerta estrecha. Pero el Señor dice: pocos son los que la hallan. Sí, porque hace falta un hombre, una mujer excepcional para decir no a la tentación y contenerse y controlarse a sí mismo. Hace falta una persona excepcional para negarse a sí mismo a fin de facilitarle las cosas a los demás. En el camino ancho hay una gran multitud. El Señor dice: muchos son los que entran por esa puerta. No hace falta una persona excepcional para pecar. Cualquier necio puede pecar y todos los necios pecan, pero el camino ancho lleva a la destrucción. Una de las palabras favoritas de esta generación es el amor. Fíjese, pero si de verdad quieres ver la grandeza de la palabra amor, debes delimitar su significado. No sabes lo que es el amor verdaderamente hasta que aprendes a amar a tus enemigos. La gran tarea del cristiano es amar a las personas, a aquellas que no son de nuestro agrado, a aquellas que aparentemente no son dignas de nuestro amor. Otra palabra que se suele usar mucho es la palabra fraternidad. Creemos en hacer el bien, en ayudar a los demás, pero si de verdad quieres ver cuán grande es esa palabra, debes delimitar su significado. Debes bendecir a los que te maldicen y debes orar por los que te utilizan con desprecio. La tarea que el cristiano tiene ante sí es hacer bien a los que os aborrecen, como dice Jesús en Mateo 5:44. Otra famosa palabra es la palabra felicidad. Están aquellos que dicen: quiero disfrutar, quiero ser feliz, y la religión no sirve para eso. ¿Por qué voy a enterrarme vivo? Nuevamente estamos ante un término muy amplio, pero debes reducirlo y precisar su significado si quieres descubrir su verdadera dimensión. No sabes lo que es la felicidad hasta que te regocijas en la tribulación, hasta que eres feliz en medio de la persecución. La tarea del cristiano es ser feliz aun cuando todo parezca volverse cuesta arriba. Ahí entonces vemos algo de la angostura esencial del evangelio. En otras palabras, la angostura en el nivel más alto que puede alcanzarse es conocido el dicho de que en la cima siempre hay un lugar para el bueno. Cuanto más elevado es el nivel alcanzado, a menos personas hallaremos en él.
Cuanto más elevado es el lugar que debemos escalar, menos serán las personas que encontraremos allí. Por ejemplo, hay muchos que cantan extraordinariamente bien, pero hay muy pocos que han alcanzado la excelencia. Hay muchos que pintan asombrosamente bien, pero pocos son los que deslumbran en su arte. A mi entender, ese es el razonamiento que hace nuestro Señor en este texto. No se conformen a vivir de cualquier manera. No se conformen con vivir al nivel normal de la vida. Suban a la cima, escalen el monte, vivan la vida con grandeza, como expertos. Vivan como yo, dice el Señor. Sean vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Finalmente, si de verdad le interesa comprender la estrechez del Evangelio, debes plantearte el Evangelio en el punto en que dice que la salvación solo es posible en una persona y a través de una persona en particular, especialmente en su muerte. Muchos discrepan en este punto, dicen, hasta ahora he estado completamente de acuerdo. Me gusta este tema de la decisión personal, lo de la conducta, lo de la ética, pero cuando me dices que solo puedo salvarme creyendo que Cristo murió mi muerte, me resulta imposible aceptarlo. Ese concepto es demasiado estrecho. No puedo entenderlo. De hecho, me parece casi inmoral. ¿Qué tiene que decir el Evangelio? Desafía. Se dirige a ella y le dice, si puedes encontrar a Dios sin ir a través de la cruz del Calvario, hazlo. Si puedes encontrar la liberación del dominio de tu pecado sin el poder de la cruz de Cristo, sigue adelante. Si puedes hallar paz y descanso para tu afligida conciencia sin creer en la muerte del Hijo de Dios por ti y tus pecados, continúa. Si puedes mentir en tu lecho de muerte y pensar en comparecer ante Dios sin miedo y sin alarma, no tengo nada que decirte. Pero si alguna vez te sientes perdido, miserable y despreciable, si alguna vez sientes que toda tu justicia no es sino un trapo de inmundicia, si alguna vez te llena de terror el pensar en Dios y en su palabra, si alguna vez te sientes completamente impotente y desesperado, entonces vuélvete a Él, al Cristo de la cruz con sus brazos abiertos, que aún dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Ahí es donde se centra la atención de toda la humanidad. Cristo es el representante de todo el género humano, murió por todos. Pero más maravilloso es que, de acuerdo con Pablo, también puedo decir, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Completamente hombre y completamente Dios, en una sola persona. Dios hombre. En Él, Dios y hombre están indisolublemente unidos y a través de Él y en Él se abre el camino del infierno, se abre el camino del infierno al cielo, el camino desde la oscuridad a la luz, el camino desde la desesperación a la esperanza. Considere el nacimiento de Jesús, la humillación de Belén cuando el Verbo se hizo carne. Cuando la eternidad entró en el tiempo. Piensa en Él estando allí en el desierto al comienzo de su ministerio terrenal, tentado durante 40 días y 40 noches. Observa a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, a los herodianos, extendiendo su red sobre Él y cerrándola poco a poco. Mírale en el huerto de Getsemaní. El mismísimo Hijo de Dios, en quien y por quien todas las cosas han sido creadas, confinado a un huerto rodeado de soldados. Y luego a las pocas horas lo vemos en un tribunal policial con un soldado a cada lado. En el huerto al menos podía caminar, ahora no se le permite moverse, pero no ha terminado aún. Mírale crucificado en el madero, el Hijo de Dios, el creador del mundo clavado ahí sin posibilidad de mover pies ni manos. Y allí muere. Bajan su cuerpo y lo introducen en el sepulcro. ¿Puedes ver alguna luz allí? ¿No parece como si las paredes se vinieran abajo y se derrumbaran? ¡Ay! Estrecha es la puerta, angosto es el camino. El Señor lleva a la muerte, al sepulcro, a la oscuridad, a la desolación absoluta.
Y allí tendríamos que acabar si creyéramos lo que tan a menudo pasa como evangelio hoy en día. Pero bendito sea el nombre de Dios. El evangelio sigue. El evangelio continúa. Significa Belén. Significa desierto. Significa tentación. Significa enemigos. Significa persecución. Significa Getsemaní. Significa juicio, cruz, muerte y sepulcro mismo. Pero en la mañana del tercer día, suelto los dolores de la muerte, el Señor resucita triunfante del sepulcro. La oscuridad da paso al amanecer y a la luz de un día interminable, gloria a Dios. Pero estrecha es la puerta y angosto es el camino, pero ojo, lleva a la vida. Lleva a la vida. Esto es lo que el mundo debe entender. Cada persona debe entender que si acepta el evangelio y si se somete al Señor Jesucristo, le significará un nuevo nacimiento para él. Significará sin duda en esta vida muerte, o significará juicio, o tentación, o persecución. Quizás signifique crucifixión, muerte del viejo hombre que hay en la persona. Pero saben, va a conducir a una nueva vida, que es verdaderamente vida, vida abundante. Pero entren por la puerta estrecha. Y no solo entren por la puerta estrecha, caminen también por el camino angosto, porque es probable que muchos que en una ocasión entraron por la puerta estrecha, hoy en día están caminando en un camino demasiado ancho, demasiado amplio. Que Dios haya hablado a tu vida, a tu mente y a tu corazón.